Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a desmenuzar una historia que, bueno, a primera vista, podría parecer el argumento de una novela de intriga histórica. Sí, totalmente. Pero que es absolutamente real. Y de hecho está directamente conectada con algo que miles de millones de personas consumen, respiran y viven cada semana. Ujú. Vamos a analizar a fondo la sorprendente y a menudo secreta conexión entre los orígenes del fútbol moderno y la masonería. Exacto. Y no es una teoría de Internet. Para nada. Para sostener este análisis tenemos sobre la mesa fuentes muy precisas, principalmente un artículo sumamente detallado de la revista Un Caño y un comunicado oficial con mucho peso institucional, emitido directamente por la Gran Logia de la Argentina. Así es. Y la misión que tenemos hoy no es, digamos, hacer un simple repaso cronológico de fechas aburridas. Claro, no queremos aburrir a quienes nos escuchan. Exactamente. El objetivo es tratar de entender cómo el deporte más popular del mundo no surgió únicamente porque un grupo de personas tuviera la necesidad fisiológica de correr detrás de un objeto. Ujú. En realidad, la estructura, el reglamento y sobre todo la filosofía del fútbol moderno fueron moldeados por sociedades secretas. Es un planteamiento fuerte. Lo es. Y la tesis central que debemos mantener a lo largo de toda esta conversación es esta. Aunque es cierto que la práctica de patear una pelota comenzó a tomar forma en los patios de los colegios británicos, la chispa inicial no fue suficiente. O sea, los colegios fueron la incubadora. Fueron la incubadora, sí. Pero fue la masonería la que verdaderamente le inyectó el entramado ideológico y estructural para que dejara de ser un pasatiempo escolar y se convirtiera en un fenómeno global de masas. Esa distinción es clave. Los colegios por un lado y las logias como el motor real de expansión. Totalmente. Pero antes de meternos de lleno en los detalles históricos, creo que es vital hacer una pausa y aclarar ciertos conceptos. Porque cuando quien nos escucha hoy oye la palabra masonería o logia, es muy probable que inmediatamente piense en teorías conspirativas o en sociedades ocultas controlando el mundo en las sombras. Sí, es el cliché de las películas. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando realmente cuando mencionamos a los masones del siglo XIX? Es una excelente aclaración, porque el contexto aquí lo es todo. En el siglo XIX, la masonería no tenía nada que ver con esas leyendas urbanas modernas. Hablamos de redes organizadas de librepensadores. Ujú. Eran grupos conformados por políticos, intelectuales, educadores y también trabajadores. Se reunían a puerta cerrada principalmente porque debatían ideas que, para la época, eran revolucionarias e incluso peligrosas. Peligrosas para el status quo. Exacto. Promovían el pensamiento científico, el laicismo, la educación pública y la igualdad social. Todo esto en abierta oposición a las monarquías absolutas y a lo que ellos denominaban el oscurantismo o el fanatismo clerical. Era básicamente un espacio donde se buscaba el progreso humano a través de la razón. Entendido. O sea, eran centros de pensamiento progresista de la época operando de manera muy discreta. Exactamente. Bueno, con ese panorama claro, hagamos un viaje en el tiempo y el espacio. Situémonos en Londres. Perfecto. La fecha exacta en los registros es el 26 de octubre de 1863. Se está por gestar un momento bisagra, la formación de la English Football Association, la famosa FA. La primera de todas. Así es. Y el lugar elegido para redactar estas reglas no es el salón de actos de la Universidad de Oxford, ni un ministerio del gobierno. La reunión se lleva a cabo en la Freemasons Tavern. La taberna de los francmasones. Exacto. Una sede que, según los documentos de la época, albergaba a la logia Queen Elizabeth número 11 de Londres. Y hay que imaginarse el ambiente en esa taberna ese día. No fue, digamos, una reunión de caballeros tomando el té y asintiendo pacíficamente. Me imagino que no. Para nada. Las fuentes describen que hubo un cisma absoluto ese día, una fractura ideológica enorme sobre cómo debía ser verdaderamente el deporte. A ver, cuéntame de esa fractura. Por un lado tenías a los representantes de la ciudad de rugby. Su postura era férrea. El juego debía ser de contacto intenso y permitir el traslado de la pelota con las manos. Claro. Pero por otro lado estaban los delegados de la ciudad de Harrow. Ellos luchaban y argumentaban que el juego debía ser mucho más estilizado,
limitando el contacto físico brusco y restringiendo la acción exclusivamente al uso de los pies y ocasionalmente la cabeza. Espera, déjame entender la magnitud de esta discusión. ¿Era solo un capricho sobre qué parte del cuerpo usar o había algo un poco más profundo en ese debate? Había toda una visión de mundo detrás. El uso de las manos y la fuerza bruta representaba para algunos una forma de dominación, digamos, más primitiva, mientras que la restricción a usar solo los pies requería un control corporal, una disciplina técnica que se alineaba mucho más con ciertos ideales de civilidad victoriana. Ah, qué interesante. Y la tensión escaló a tal punto en esa taberna que los defensores de jugar con las manos se levantaron, dieron un portazo y se retiraron para formalizar su propio deporte. Y de ahí nace institucionalmente el rugby. Exactamente. De esa ruptura, Una división histórica que ocurre literalmente dentro de una sede masónica. Entonces, los que se quedaron en la mesa, los partidarios de los pies, son los que terminan redactando estas nuevas reglas masónicas del fútbol. las bases del juego moderno. Se establece la cancha rectangular de césped, los 2 arcos, los 90 minutos de juego, la presencia de 4 árbitros y un detalle numérico que es fundamental: Los 11 jugadores. los 11 jugadores por equipo. Y aquí las fuentes citan al investigador Amílcar Romero, quien plantea una teoría bastante llamativa para quien analiza esto de cerca. Sí, es una teoría fascinante. Él sugiere que ese número, el 11, no fue producto del azar ni de un cálculo de espacio físico en la cancha, sino que deriva directamente del número de la logia anfitriona, la Queen Elizabeth número 11. Así es. Hay bases sólidas para pensar que una regla tan universal viene de un guiño simbólico como ese. Mira, en la investigación histórica de este tipo de sociedades, la casualidad rara vez existe, especialmente si consideramos la enorme importancia que la masonería le otorga a la numerología y al simbolismo en absolutamente todos sus actos fundacionales. Todo tiene un significado oculto o doble. Exacto. Y el número 11 tiene connotaciones de maestría y transición en varios textos esotéricos. Pero Amílcar Romero aporta un análisis todavía más profundo que trasciende los simples números. Él señala un contraste religioso muy marcado en la evolución de estos dos deportes que se separaron en esa misma taberna. ¿A qué tipo de contraste se refiere exactamente? Romero destaca que el rugby, desde sus inicios y en su posterior expansión, quedó históricamente muy ligado a instituciones del catolicismo inglés y a colegios religiosos de una manera bastante abierta. Ujú. Sin embargo, el fútbol experimentó lo que él define textualmente como un parto oscuro. Un parto oscuro. Suena casi literario. Sí, se refiere a que su génesis estuvo encriptada, fue laica y estuvo profundamente enraizada en las logias masónicas. Hay un silencio histórico sobre esto, porque a diferencia de la Iglesia, la masonería operaba bajo un velo de discreción. Claro. Eso explica perfectamente por qué en los manuales de historia deportiva tradicionales se habla tanto de los colegios británicos y casi nunca se menciona a las logias. Exactamente. La historia visible frente a la historia oculta. Ahora bien, yendo un paso más allá del reglamento puramente físico, de cuánto mide la cancha o cuántos minutos dura el partido, ¿por qué una red de librepensadores del siglo XIX se tomaría el inmenso trabajo de estructurar un simple juego de pelota? ¿Cuál era el objetivo de fondo? Aquí es donde verdaderamente se conectan todas las piezas de nuestra investigación de hoy. Según los registros analizados de la Gran Logia, el fútbol no fue visto jamás como una simple distracción. Fue concebido como un vehículo. Un vehículo para sus ideas. Exacto. La masonería impregnó el reglamento de su espíritu fundamental, que es la igualdad y la fraternidad. Tenemos que recordar muy bien cómo era la Inglaterra victoriana en 1863. Era una sociedad brutalmente estratificada. Totalmente. Una época donde la clase social, el apellido y la riqueza dictaban absolutamente cada aspecto de la vida de una persona. Básicamente, si nacías pobre en esa época, no te cruzabas con un aristócrata jamás en tu vida, y muchísimo menos en condiciones de igualdad. Nunca. Pero, ¿qué pasa cuando se trazan las líneas de cal de una cancha de fútbol? Dentro de ese rectángulo verde se crea una especie de utopía temporal. ¡Qué buena imagen! Bajo estas nuevas reglas masónicas, las jerarquías del mundo exterior desaparecen por completo. No importa si un jugador es un obrero textil o el heredero de una gran fortuna. No importa su religión o su nacionalidad. Ni su ideología política, raza o género en las iteraciones posteriores.
Durante 90 minutos todos están sometidos exactamente a la misma ley y tienen exactamente las mismas oportunidades con el balón. Ese es un principio de igualdad masónica en su estado más puro, traducido a un lenguaje físico y accesible para las masas. Esa visión del campo de juego como un gran nivelador social es fascinante. Y la verdad explica muchísimo de su éxito masivo posterior en todo el mundo. Es el secreto de su popularidad, diría yo. Bueno, sabiendo esto, analicemos cómo este experimento social disfrazado de deporte cruza el Atlántico y hace su gran desembarco en el Río de la Plata. Perfecto. Los registros nos sitúan el 20 de junio de 1867 en Argentina, específicamente en el Buenos Aires Cricket Club. Es la fecha del primer partido de fútbol formalmente documentado en el país. Así es. Todo fue impulsado y organizado por los hermanos Thomas y James Hogg, quienes publicaron un aviso en un diario de la comunidad británica, The Standard, para fundar el Buenos Aires Football Club. Y al analizar los detalles específicos de ese partido inaugural, la simbología vuelve a aparecer de manera innegable. Los hermanos Hogg tenían que dividir a los participantes en 2 equipos. Claro, para poder jugar. Pero no eligieron colores al azar de un catálogo de ropa. Un equipo jugó de colorados y el otro equipo jugó de blancos. Curioso. Sí, y curiosamente el registro histórico indica que ganaron los colorados por 4-0. Pero lo que verdaderamente nos interesa de este dato histórico es que la combinación del rojo y el blanco no es para nada inocente en este contexto. Son colores muy específicos. Son exactamente los colores que representan los atributos, las insignias y la vestimenta ritual de un maestro masón. O sea que, desde el primer pitazo inicial, desde el primer momento en que la pelota rueda en Argentina, lo hace bajo una estética y una simbología masónica clarísima. ¿Así es? Pero la expansión a gran escala viene un poco después, a finales del siglo XIX, con una figura que cualquier aficionado a la historia del deporte sudamericano conoce muy bien. Alexander Watson Houghton. Exacto, Alexander Watson Houghton, un educador que llega graduado de la Universidad de Edimburgo y que la historia oficial siempre, pero siempre, recuerda como el hombre que trajo las pelotas de cuero y los infladores en su equipaje al pasar por la aduana. Es la imagen clásica. Watson Houghton es el gran prócer oficial del fútbol argentino. Implantó la cultura física, primero en la escuela escocesa San Andrés y luego fundando el célebre English High School. De donde saldría el mítico e invencible equipo Alumni. Exactamente. Pero aquí la investigación que estamos repasando hace una corrección histórica que es fundamental. A ver. Historiográficamente siempre se ha dicho que el fútbol se expandió gracias a 2 factores principales: los colegios ingleses y el trazado del ferrocarril. Sí, esa es la versión que se enseña en todas partes. Se cuenta esa historia casi romántica de que los empleados ferroviarios británicos bajaban del tren al terminar de tender las vías en cada estación y armaban un partido, sembrando clubes por todos lados. ¿Acaso las fuentes desmienten esto? No lo desmienten por completo, pero lo matizan fuertemente. El ferrocarril era la infraestructura de transporte, es innegable, pero el tejido social real, el vehículo organizativo que verdaderamente permitió crear clubes e instituciones duraderas, fue la red de logias. Claro, el tren no te arma una comisión directiva. Exacto. Y Watson Houghton no era solo un director de escuela muy entusiasta con el deporte. Los documentos oficiales muestran que era un maestro masón muy activo, perteneciente a la logia Excelsior número 617. Un dato no menor. Para nada menor. Aunque las escuelas sirvieron como la primera incubadora del deporte, el vehículo real para su expansión por el territorio fue esta red masónica. El mapa de la expansión del fútbol calca a la perfección el mapa de la creación de logias masónicas a lo largo del país. Claro. El tren te lleva físicamente al lugar, pero para fundar una institución comunitaria que perdure en el tiempo, necesitas gente organizada, con un propósito claro y estatutos. Gente con una visión compartida. Y la investigación lista varios ejemplos muy concretos de esta dinámica. Entidades pioneras que nacieron en este contexto, impulsadas por la comunidad británica y estrechamente vinculadas a estas logias operativas. Hay muchos ejemplos. Estamos hablando, por ejemplo, del Quilmes Athletic Club, fundado en 1887, que de hecho hoy ostenta el título de ser el club más antiguo de la AFA. El Decano. Y a este le siguen instituciones con muchísimo peso histórico: Argentino de Quilmes, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Banfield,
Estudiantes de Buenos Aires y el Lomas Athletic Club. Lo que unía a todas estas instituciones en sus inicios no era solamente el amor por jugar a la pelota, era la pertenencia a una red masónica que buscaba expandir activamente esos valores de progreso civil, salud física y laicismo en las nuevas comunidades que se estaban formando alrededor de los puertos y las ciudades. Y muchas veces, y esto me pareció increíble al leer los documentos, el club de fútbol, la estación de tren y la logia local compartían exactamente el mismo nombre. ¿Sí? Y no solo el nombre. A veces los mismos miembros fundadores aparecían en las actas del club y de la logia. Es un nivel de organización institucional impresionante para la época. Sin duda, fue un proyecto estructurado. Sin embargo, la historia da un giro espectacular a partir de aquí y, personalmente, me parece el punto más interesante de toda esta inmersión profunda. Vamos a cambiar de escenario. Radicalmente. Porque hasta ahora hablamos de británicos, de colegios de élite con uniformes impecables y de la influencia inglesa en general. Pero el fútbol verdaderamente explota como fenómeno de masas cuando sale de esa burbuja privilegiada y llega a los sectores populares. Nos vamos al sur de la ciudad de Buenos Aires, al barrio de La Boca. Un paisaje diametralmente opuesto a los pulcros patios de los colegios británicos. Totalmente opuesto. Estamos hablando de las orillas del riachuelo, una zona de terrenos fiscales constantemente inundable, llena de conventillos hacinados. Condiciones muy duras. Durísimas. Un lugar donde la inmigración italiana, principalmente genoveses que venían de la costa de Liguria, se estableció a finales del siglo XIX y principios del XX. Para dar contexto a la audiencia, esta gente construía sus casas con las chapas de zinc onduladas que sobraban de los astilleros navales, y las pintaban con los restos de pintura que sobraban de los barcos. Era un entorno de trabajo físico extenuante y de extrema humildad. Y es vital entender qué papel crucial jugaron las logias masónicas en ese ecosistema tan áspero, porque amparados por la Ley de Inmigración de 1876, estos europeos llegaron buscando literalmente una nueva vida, escapando de la miseria. Claro. El barrio de La Boca, los inmigrantes italianos fundaron sus propias logias totalmente independientes de las logias británicas de las que veníamos hablando. Las fuentes mencionan nombres clave como la Logia Figli d'Italia, que significa Hijos de Italia, y la Logia Liberi Pensatori, Libre Pensadores. Y lo que rompe el molde aquí es la composición social de los miembros de estas logias italianas. Porque no eran precisamente aristócratas debatiendo filosofía en un salón con sillones de cuero. Para nada. Quienes integraban estas logias eran hombres de oficios manuales, trabajadores muy humildes. Hablamos de panaderos, zapateros, albañiles, mecánicos de barcos. Gente de a pie. En esas zonas periféricas, estas logias masónicas tomaron el mando. Fundaron bibliotecas populares, sociedades de socorros mutuos, promovieron activamente la creación de escuelas y dispensarios médicos. Utilizaban la filantropía y la organización vecinal como armas directas para combatir la miseria y el fanatismo. Eran constructores sociales en el sentido más puro y literal del término. Y es precisamente de este caldo de cultivo tan particular. Inmigrantes italianos, trabajo portuario pesado, casas de chapa y logias de libre pensadores, de donde surge uno de los clubes más grandes y reconocidos de todo el continente americano. Aquí viene la gran revelación. Los registros indican que el 25 de mayo de 1901, aunque cabe destacar que el historiador Alejandro Fabri argumenta con pruebas que en realidad fue en 1904, se produce una fusión histórica. Sí, una unión de fuerzas. En la calle Suárez 465, dos pequeños equipos del barrio, el Santa Rosa y la Rosales, deciden unirse. De esa unión humilde nace el Club Atlético River Plate. Así es. Y aquí es donde llegamos al punto en el que los documentos nos obligan a desarmar por completo uno de los mitos fundacionales más repetidos y pintorescos del fútbol. Sí, la famosa historia de la camiseta. Yo creo que cualquier persona que siga un poco el fútbol sudamericano ha escuchado alguna vez la anécdota oficial de cómo River consiguió su icónica franja roja cruzada en el pecho. Es una leyenda urbana muy arraigada. La leyenda dice, básicamente, que los fundadores tenían unas remeras blancas lisas, estaban buscando cómo distinguirse en la cancha y encontraron unas cintas rojas de seda colgando de un carro de carnaval que pasaba casualmente por ahí. Dicen que las cortaron, se las cruzaron en el pecho sujetándolas con alfileres y listo. Nació la mítica camiseta de River. Pero los registros y el trabajo de Fabri demuestran que esto es pura fantasía.
¿verdad? Totalmente. Es un cuento muy lindo y pintoresco que sobrevivió durante décadas en el imaginario popular, pero Alejandro Fabri y los documentos de la época lo refutan categóricamente. ¿Y cuál es la verdad detrás de la franja? La realidad histórica tiene una carga simbólica muchísimo más profunda que un simple adorno festivo. Esa inconfundible camiseta blanca con la banda roja cayendo en diagonal responde directa y explícitamente al mandil. Al mandil. Al delantal ceremonial que utilizan los maestros de la masonería en sus ritos, y específicamente está inspirada en la banda de la Logia Excelsior, número 617, que operaba activamente en la zona en esos años. Espera, ¿la misma Logia Excelsior número 617 a la que pertenecía Alexander Watson Houghton? Exactamente la misma. La adopción de esa banda roja cruzada en el pecho no fue un accidente de adolescentes buscando tela en la calle durante un carnaval. Fue un mensaje. Fue una declaración formal de principios. Fue estampar los valores de igualdad, laicismo y fraternidad masónica directamente en el uniforme que iban a defender en la cancha todos los domingos. Es un dato que verdaderamente te cambia la perspectiva por completo sobre algo tan cotidiano como una camiseta de fútbol. Y existen documentos directos de los propios fundadores de River que respalden esta conexión masónica de manera irrefutable. ¿O es solo una interpretación de los historiadores basada en el diseño de la ropa? No, hay pruebas documentales y biográficas ineludibles. No es una simple suposición estética. A ver. Empecemos por la figura central de Leopoldo Barth. Él no fue un miembro más del club. Fue el primer presidente en la historia de River Plate, fue el primer capitán del equipo y además jugaba activamente en la cancha. Hacía de todo. Literalmente. Y Barth dejó constancia escrita de la influencia de estos ideales en la génesis del club en sus propios textos autobiográficos. Y no era un simple simpatizante de las ideas progresistas. Barth era un maestro masón hecho y derecho. Impresionante. De hecho, su vocación pública y sus ideales lo llevaron más tarde a ser una figura central en la política nacional. Llegó a ser un destacado legislador y presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical. O sea, estamos hablando de que el líder absoluto del club, en el momento de su nacimiento, era un maestro masón con una proyección política nacional inmensa. Y no era el único caso dentro de la directiva fundacional. Entre los fundadores clave también destaca Tomás Liberty. Un apellido ilustre para River. Totalmente. Su perfil es el reflejo perfecto de lo que hablábamos hace un momento sobre la composición social del barrio de La Boca. Liberty nació en el barrio, era hijo de esos inmigrantes genoveses trabajadores y contaba con el firme respaldo logístico e ideológico de la logia italiana Liberi Pensatori. Librepensadores. Exacto. La influencia de la familia Liberty en la estructuración institucional de River fue tan determinante que décadas después su propio hijo, Antonio Liberty, asumiría la presidencia del club en múltiples periodos. Y fue bajo el mandato de Antonio Liberty que se impulsó la construcción del monumental estadio actual del club, ¿cierto? Así es, el estadio que hoy lleva oficialmente su nombre, el Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberty. Todo queda enmarcado en ese legado. Bueno, recapitulemos toda la información que hemos procesado porque es verdaderamente asombrosa y cambia muchos paradigmas. Es mucha historia comprimida, ¿sí? Comenzamos nuestro viaje en una ruidosa taberna masónica en el centro de Londres en 1863, debatiendo reglas civiles y rompiendo definitivamente con el rugby. Vimos cómo esas nuevas reglas dictaron equipos de 11 jugadores, posiblemente basadas en la logia Reina Isabel número 11. Luego, cruzamos el océano para ver cómo el primer partido en el Río de la Plata se jugó utilizando los colores simbólicos del grado de maestro masón. Entendimos que no fue simplemente el tren, sino el entramado silencioso y organizado de las logias británicas, lo que fundó instituciones desde Quilmes hasta Banfield. El tejido social real. Y finalmente, terminamos nuestro recorrido en los terrenos inundables y los conventillos de La Boca, descubriendo que la famosa banda roja de uno de los clubes más populares de América es en realidad un mandil masónico llevado en el pecho con orgullo por inmigrantes librepensadores. Es un trayecto histórico fascinante que conecta de una manera muy particular el elitismo victoriano europeo con el esfuerzo de la clase trabajadora inmigrante en Sudamérica, utilizando el deporte como el gran hilo conductor de todo. Totalmente.
Y frente a toda esta evidencia histórica, creo que es necesario plantear la pregunta analítica fundamental de nuestra inversión de hoy. Para la persona que nos esté escuchando ahora mismo, que quizás juega al fútbol los jueves por la noche con sus amistades, o que simplemente enciende la televisión el fin de semana para ver un partido. Sí, el hincha común. ¿Por qué debería importarle este entramado histórico? ¿Qué cambia verdaderamente saber que el fútbol fue diseñado estructuralmente por masones hace más de un siglo y medio? Cambia radicalmente la lente con la que observamos el juego hoy en día. Comprender que el fútbol fue diseñado por masones nos demuestra que, en su génesis, jamás fue pensado simplemente como un negocio rentable o como un mero ejercicio para mantener la salud física. Tenía un propósito mayor. Fue concebido deliberadamente como un laboratorio social práctico. Cada regla del campo fue pensada para forzar un nivel de equidad que la dura sociedad de la calle de esa época simplemente no permitía. Piensa en el momento exacto en el que el árbitro hace sonar su silbato para pitar el inicio de un partido. En ese preciso instante, por reglamento, todas las jerarquías y las estructuras de poder del mundo exterior quedan anuladas. Claro, pensándolo así, el dinero que tengas en el banco, los títulos universitarios o tu posición social, nada de eso te sirve para evitar que el rival te quite la pelota limpiamente. Exactamente. Adentro de esas líneas de cal, un humilde empleado administrativo tiene exactamente los mismos derechos, obligaciones y oportunidades que el gerente general de una empresa multinacional. Es la igualdad pura. Todos están sometidos a una ley estrictamente imparcial y persiguen un objetivo común utilizando solo sus habilidades físicas y mentales, no sus privilegios heredados. Lo que el espectador ve cada fin de semana en la cancha, muchas veces sin saberlo, es la ejecución en tiempo real de un mandato filosófico de igualdad instaurado en una taberna de Londres en el siglo XIX. Es como presenciar un antiguo rito igualitario masivo cada vez que la pelota empieza a rodar en el césped. Es una forma muy poética pero acertada de verlo. Y sabes, a partir de toda esta síntesis que acabamos de hacer, me quedo pensando en una reflexión, un ángulo provocativo que no hemos explorado en profundidad hoy y que me parece vital. A ver, dime. Considerando estos profundos ideales masónicos de fraternidad absoluta y este claro rechazo a los privilegios de clase con los que nació el fútbol, si esos fundadores de la Freemasons Tavern o los inmigrantes de la Logia Libero Pensatori vieran el fútbol moderno de la actualidad. Uy, el fútbol de hoy. Si vieran la hipercomercialización extrema, las entradas VIP con precios impagables para el trabajador común, los contratos astronómicos y las inmensas brechas económicas que existen hoy entre los clubes ricos y los clubes pobres. Es un contraste brutal. Brutal. ¿Pensarían ellos que su gran experimento social de igualdad fracasó por completo? ¿Devorado por el elitismo y el mercado actual? Es una gran pregunta. O quizás, yendo un poco más allá, pensarían que, a pesar de todos los millones de dólares y el elitismo que rodea la periferia del negocio, durante esos 90 minutos exactos en los que 22 jugadores transpiran en el pasto luchando por un balón, su juramento original sigue intacto y vivo. Te diría que es la gran paradoja del deporte moderno frente a sus raíces fundacionales. Y es un debate que da para muchísimo. Absolutamente. ¿Y a quienes nos acompañan desde el otro lado? Les dejamos esa reflexión flotando en el aire. Es algo fascinante para tener en mente la próxima vez que veamos rodar la pelota en un estadio lleno o en una pantalla. Ojalá esta conversación sirva como una invitación a no quedarse siempre con las historias oficiales, a cuestionar siempre los mitos, como el del carro de carnaval, y a mantener viva la curiosidad por descubrir los orígenes profundos y ocultos de las cosas más populares de nuestra cultura diaria. Ha sido un análisis revelador. Nos a desarmar esta historia pieza por pieza. Hasta la próxima inmersión profunda.